¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio de meditaciones. Hoy es lunes 4 de octubre y la iglesia recuerda hoy a uno de los santos más conocidos, más carismáticos y más queridos, San Francisco de Asís. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y acerca de San Francisco, tenemos algunos datos interesantes. San Francisco muere el 3 de octubre del año 1226. Fue notorio por su personalidad carismática, su profunda compasión por todos y su amor por la creación de Dios. Renunció a la riqueza para seguir a la señora pobreza. Fue diácono y fundó la familia franciscana, que se compone de los frailes menores o capuchinos, que actualmente suman aproximadamente 10.550 religiosos, los conventuales, con 4.175 religiosos, y los de la Unión Leonina, con 13.350 religiosos. Las clarisas pobres, que es la congregación femenina, los religiosos de la Tercera Orden, o los terciarios, y la Orden Secular Franciscana. Escribió el Cántico del Sol. Recibió los estigmas el 14 de septiembre del año 1224 y fue canonizado solamente 2 años después de su muerte. Fue patrono de los ecologistas y de Italia. Recordemos también que en aquellos años los procesos de canonización no eran tan elaborados ni tan complicados como lo son ahora. Y la liturgia de hoy nos trae a el profeta Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 2 y 2, versículo 11. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará.
pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor, diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo está sacado del mismo libro de Jonás. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del infierno pedí auxilio y escuchó mi clamor. Me arrojaste a lo profundo de alta mar. Me rodeaban las olas. Tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Yo dije: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Y el Evangelio es el de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Parece que hasta este momento este hombre, doctor de la ley, no tenía problemas en cuanto a cómo amar a Dios y quién era Dios. Pero cuando Jesús enfatiza en esto de amar al prójimo como a uno mismo, ahí se le enredó todo. Aunque dice el texto que para justificarse le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Quizá esa pregunta todavía está en la mente de muchos cristianos, mucho católico, que aún se pregunta: ¿y quién es mi prójimo?
pues tu prójimo es todo aquel que está cerca de ti y está en necesidad. La palabra prójimo viene de próximo, el que está a tu lado, el que necesite de ti. Y a veces en nuestra casa hay gente que necesita de ti y tú no te has dado cuenta. Hasta tus propios hijos pueden ser tus prójimos, sobre todo los adolescentes que tienen formas de portarse que no entiendes y a veces puede que no estés haciendo el suficiente esfuerzo para estar en sus zapatos. Quieras amoldarlos a ellos, a tu manera de pensar, y tú no bajas a la manera de pensar de ellos. Puede ser que tu prójimo sea tu esposa, o tu esposo, o hasta tus padres. Tengan la edad que tengan, con más razón si están mayores. Así que esta pregunta sigue muy viva. Recordemos que en aquel entonces la legislación de pureza legal o pureza religiosa para acercarse a hacer sacrificios era muy rígida en cuanto a la observancia de ellas para los sacerdotes y los levitas. Dice el texto que los ladrones habían dejado al hombre medio muerto. Era caer en impureza tocar a un muerto. Y dice medio muerto, o sea, ellos no sabían si estaba medio vivo, medio muerto. Y a veces por miedo, por temor a perder el trabajo, a no poder oficiar, a quedar impuro, pues no se acercaron, tal vez, es una suposición. Pero la realidad de por qué no lo hicieron, según la narración de Jesús, tal vez no la sepamos nunca. Lo cierto es que cuando hay demasiadas leyes que nos regulan, puede que esto estorbe a la caridad. ¿Qué pasó con el samaritano? El samaritano sabemos que no eran bien vistos por los de Jerusalén, pero tenían una mezcla de religiones y no tenían nada que perder. El sacerdote y el levita tenían mucho que perder si infringían una ley, pero el samaritano no. Y a veces hacer la caridad implica invertir tu tiempo, hasta tus recursos, tu dinero, tu bolsillo, para poder hacerle bien a alguien. Pero mucha gente quiere hacer la caridad sin comprometerse, sin que tenga que quitarle ni tiempo ni mucho de su bolsillo. Y así no vas a poder. La caridad implica sacrificio, implica tiempo, implica que te desplaces, implica hacer por este hombre esto, acompañarlo, ponerlo a resguardo, pagar incluso su cuenta y dejar a alguien cuidándolo para tú poder seguir tu camino. Pero qué triste es cuando vemos a alguien en necesidad y simplemente pasamos de largo. Nos puede haber pasado muchas veces. Vemos a alguien en necesidad y nos hacemos los ciegos. No vemos. Pasamos de largo. Pecados de omisión. Sí, cuando uno confiesa gente, y esto lo puedo decir sin violar ningún secreto, los pecados de omisión casi nunca se dicen. Padre, hice mal esto, aquello, lo otro. Pero pocas veces alguien confiesa pecados de omisión. No hice el bien que podía haber hecho. No hice la caridad. Tuve a alguien frente a mí con necesidad y no hice nada. A veces eso no se dice. Y eso es un pecado también. Este hombre fue salvado de la muerte gracias a la acción generosa de este buen samaritano, que no tenía nada que perder, pero que también tuvo mucho que ganar. Aplicó la caridad, porque tal vez él pensó que en ese camino a lo mejor a él le podía haber pasado lo mismo, o le podrá pasar lo mismo, y él querrá que alguien lo atienda y que no lo deje morir con sus heridas y sus golpes en un camino solitario y peligroso. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Hoy por ti, mañana puede ser por mí. Esto es una enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Y tú has identificado quiénes son tus prójimos? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.